El día de hoy presentaremos la práctica laboratorio modelo de ondas transversales con motor. Las personas que realizaremos este experimento somos los estudiantes Cristian Camilo Cortés Ríos, Brian Eduardo Manjarres Villamil, Francisco Libardo Ortiz Ortiz, dirigido a la profesora Patricia Rajin. El inicio de la práctica empezó el 2 de septiembre del 2017 en la Universidad Distrital. El objetivo general de la práctica es medir las variables de una onda transversal, así como establecer su modelo matemático. Objetivos específicos de la práctica: aplicar los conceptos teóricos de la física de ondas en forma experimental, exponer las principales características y principios de las ondas transversales, realizar prácticas continuas con el material del laboratorio de física y relacionarnos con el mismo, contextualizar los aportes hechos en el experimento de Mendele de manera experimental y teórica. Introducción. En esta práctica se va a estudiar la propagación de ondas armónicas transversales en una cuerda tensa y la forma en que se superponen para dar lugar a ondas estacionarias. Las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda, en una membrana, etc. Cuando dos trenes de onda de la misma frecuencia, velocidad y amplitud viajan en sentidos opuestos, la superposición de ellos da lugar a una onda estacionaria. Una de las características más importantes de estas ondas es el hecho de que la magnitud de la amplitud de la oscilación no es la misma para diferentes puntos, sino que varía con la posición de ellos. Hay puntos que no oscilan, es decir, tienen amplitud cero. Dichas posiciones se llaman nodos. También hay puntos que oscilan con máxima amplitud. Estas posiciones se llaman antinodos. Justificación y contextualización. Los fenómenos ondulatorios en la naturaleza han sido investigados durante siglos. La luz había sido descrita por Isaac Newton en el siglo XVII por medio de una teoría corpuscular. Posteriormente, el físico inglés Thomas Young contrastó las teorías de Newton en el siglo XVIII y estableció las bases científicas que sustentan las teorías sobre las ondas. A finales del siglo XIX, este adelanto permitió que Franz Mendel reconociera el fenómeno de interferencia de onda y la formación de ondas estacionarias. Más tarde, en el siglo XIX, el físico inglés James Clerk Maxwell, en sus estudios de la naturaleza ondulatoria de la luz, pudo expresar en un lenguaje matemático las ondas y el espectro electromagnético. El experimento de Mendel permitió el reconocimiento y estudio de las ondas estacionarias. Ello no quedó limitado a ese campo. Las ondas estacionarias son un fenómeno con implicaciones muy importantes en el campo de la acústica y el fenómeno de la reflexión e interferencia constructiva de las ondas. Al realizarse una transmisión de televisión o una comunicación radial o telefónica, se producen las ondas estacionarias. Las radiofrecuencias de televisión, aparatos de fax, de telefonía móvil y de transmisión satelital se producen en el campo electromagnético. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se propagan a través de un espacio transportando energía de un lugar a otro. Cada punto donde ambas ondas se encuentran representa un nodo. Esta superposición de ondas genera un efecto de onda estacionaria. El sonar
Es básicamente un sistema de navegación y localización similar al radar, pero que en lugar de emitir señales de radiofrecuencia emite pulsos ultrasónicos. El transmisor emite unas de impulsos ultrasónicos a través de un emisor. Cuando chocan con el objeto, los impulsos se reflejan y forman una señal de eco, onda estacionaria, que es captada por un receptor. La ecografía es un procedimiento de radiología que emplea los ecos de una emisión de ultrasonidos dirigido sobre un cuerpo u objeto como fuente de datos para formar una imagen de los órganos o masas internas con fines de diagnóstico. Un pequeño instrumento similar a un micrófono es llamado transductor, emite ondas de ultrasonido. Estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo bajo estudio y recibe su eco. El transductor recoge el eco de las ondas sonoras, fenómeno de las ondas estacionarias, y una computadora convierte este eco en una imagen que aparece en una pantalla de un ordenador. Marco teórico. Una onda estacionaria es el resultado de la superposición de dos movimientos ondulatorios, armónicos de igual amplitud y frecuencia, que se propagan en sentido opuesto a través de un medio. Pero la onda estacionaria no es una onda viajera, puesto que su ecuación no contiene ningún término de la fórmula kx-wt. Por sencillez tomaremos como ejemplo para ilustrar la formación de ondas estacionarias el caso de una onda transversal que se propaga en una cuerda sujeta por sus extremos, en el sentido de izquierda a derecha. Considérese una cuerda de longitud L y densidad lineal de masa μ, sujeta en los extremos x igual a 0 y x igual a L. La cuerda se hace oscilar en un punto por medio de un vibrador conectado a un generador de ondas sinusoidales. En estas condiciones el sistema se constituye en un oscilador forzado. Un análisis de ondas incidentes y reflejadas que se forman en la cuerda 1 y lleva a la siguiente función de onda. Como solución de la ecuación diferencial unidimensional de onda, que es igual a phi de x de t es igual a seno de kt más b coseno de kt. Claramente, la ecuación mencionada anteriormente no describe una onda viajera, ya que x y t no están involucrados en el argumento de esta función, en la forma x más o menos b de t. Esto da como resultado una amplitud que tiene la característica de ser fija para cada punto particular de la cuerda, pero variable de un punto a otro a lo largo de la misma. La expresión para la amplitud entonces es phi de x de t es igual a seno de kt más b coseno de kt. Si las constantes a y b se determinan con las condiciones iniciales, así la expresión zeta de x de t es igual a phi de x por el seno de wt. Indica que cada punto de la cuerda tiene un movimiento armónico transversal de frecuencia W. Cuando la cuerda está en resonancia con el agente externo que produce el movimiento, se presentarán los distintos modos propios de oscilación y los desplazamientos transversales que tendrán su máxima amplitud. Para encontrar las frecuencias Fn correspondientes a los modos propios de oscilación se utilizan las siguientes condiciones de frontera. Zeta en 0 de t igual a 0 y zeta de L, t es igual a 0.
De la primera condición de frontera se obtiene que A seno de K sub 0 más B coseno de K0 por el seno de WT es igual a B seno de WT, que es igual a 0. Por tanto, B es igual a 0. Y la ecuación queda de la siguiente manera. Cita x, t es igual a seno de kx seno de WT. De la segunda condición de frontera tenemos que A seno de KL por el seno de WT es igual a 0. En esta ecuación A y seno de WT deben ser diferentes de 0. Por tanto, el seno de KL es igual a 0, para lo cual es válido para KL igual a NΠ, con N un número entero. Utilizando las expresiones del movimiento ondulatorio, K igual a 2 veces pi sobre sigma y B igual a sigma por la frecuencia, donde K y B son el número de onda y la velocidad de propagación respectivamente, se obtiene la siguiente expresión para las frecuencias correspondientes a los modos propios de oscilación de la cuerda. Fn es igual a n por la velocidad sobre 2 veces la distancia. De la dinámica asociada a las ondas transversales. En una cuerda, su velocidad de propagación a lo largo de la misma está dada por la velocidad es igual a la raíz de t sobre μ. Siendo t la tensión de la cuerda, la expresión para las frecuencias propias quedan definidas por Fn es igual a n sobre 2L sobre la raíz de t sobre μ, donde n es igual a 1. Corresponde al módulo fundamental. F de 1 es igual a 1 sobre 2L por la raíz de t sobre μ. Marco conceptual. Amplitud. De un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de variación máxima de desplazamiento u otra magnitud física que varía periódicamente o cuasi periódicamente en el tiempo. Es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Cresta es el punto máximo de elongación o máxima amplitud de onda, es decir, el punto de onda más separado de su posición en reposo. Periodo es el tiempo que tarda una onda de ir a un punto de máxima amplitud al siguiente. Frecuencia es el número de veces que se repite dicha vibración por unidad de tiempo. En otras palabras, es una simple repetición de valores en un periodo determinado. Valle es el punto más bajo de una onda. Longitud de onda es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas, o la distancia entre dos crestas consecutivas. Nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Elongación es la distancia que hay en una forma perpendicular entre un punto de onda y una línea de equilibrio. Ciclo es una oscilación o recorrido desde el nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo que termina la trayectoria del valle, o viceversa. Velocidad de propagación es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. Su valor es cociente de la longitud de onda de su periodo. Resonancia, conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos que se producen reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada. Viabilidad y diseño. Variables del equipo. La práctica se realizará con un equipo compacto, el cual permite demostrar la velocidad de propagación a lo largo de ondas transversales, a lo largo de un hilo de cuerda trenzada. Las ecuaciones para dicho experimento están dadas de la siguiente manera. Para alambres, la ecuación 1, donde C es igual a la raíz cuadrada de F
sobre ρ por A. Y la ecuación 2 para cuerdas, donde C está dado por la raíz cuadrada de F de M', donde C es la velocidad de propagación o velocidad de fase, ρ es la densidad, A es el área transversal, F es la tensión aplicada y M' es la masa específica. Además, podemos obtener la longitud de onda de la cuerda dada por la ecuación de onda, donde θ es igual a la raíz cuadrada de F sobre M', donde C es la velocidad de propagación de la fase, F es la tensión aplicada, M' es la masa específica y θ es la longitud de onda. C es aproximadamente a la raíz cuadrada de F sobre M' también. Nota, la aproximación entre C y θ se realiza por la verificación cuantitativa de la tensión aplicada. En la siguiente tabla podemos ver los datos técnicos del equipo. El equipo que utilizaremos para realizar el experimento es un equipo compacto que está compuesto por un motor, un interruptor principal de la lamparilla que nos va a indicar la frecuencia, un cable de conexión a la red, una excéntrica o una leva que llamamos, un soporte para dinamómetro, un dinamómetro, un ajuste para ese soporte, una polea de transmisión, un soporte para taladro, unas tuercas que son de sujeción y la cuerda en la cual realizaremos el ensayo. Este equipo está listo para efectuar los experimentos una vez el dinamómetro y una cuerda apropiada hayan sido montados y después de haber conectado el motor a la red, ajustando la altura del soporte del tornillo, y mientras se va observando la cuerda se irá ajustando la altura del soporte lenta y continuamente hasta que se formen ondas estacionarias de una amplitud máxima. Entonces se apretará firme el tornillo y se notará la fuerza marcada en el dinamómetro. Tensiones mayores a 0.7 newtons perjudicarán la constancia de frecuencia del motor. En este momento vamos a proceder a realizar el experimento del equipo compacto para realizar experimento con ondas transversales. El equipo está compuesto por el motorcito que habíamos descrito, la leva, la cuerda en la cual vamos a observar las ondas transversales, el dinamómetro y el variador de tensión de la cuerda. Sí. Y el medidor de revoluciones. Vamos a empezar en la tensión máxima, que son 0.03 newtons. Buenas noches, el día de hoy vamos a realizar el experimento de ondas transversales, en el cual tenemos un dinamómetro, el cual nos mide la tensión de la cuerda. Tenemos un medidor de revoluciones, el cual nos va a indicar la frecuencia de la cuerda realizando un cálculo matemático. El aparato es una máquina compacta, la cual está compuesta de un motor, una leva, la cuerda que ya previamente medimos y pesamos, el soporte para el dinamómetro y la conexión a 120 voltios. Como podemos ver, los integrantes del grupo somos Cristian Cortés, Francisco Ortiz y Brian Manjarres. A continuación vamos a hacer una toma de cálculos de las revoluciones y la tensión presente en el dinamómetro. Tenemos que tener en cuenta que en este momento estamos en
Es la etapa en la cual se presentan dos nodos y un valle, la cual iremos variando a medida que vaya cambiando la tensión del dinamómetro. En el momento en que variamos la presión, la fuerza en el dinamómetro, la llevamos hasta casi 0,3 newtons, la onda presenta discontinuidad. Ya no es una onda pareja, ya no podemos hacer un análisis como lo hicimos en los dos anteriores puntos, demostrando pues que el equipo es válido desde 0.0001 newton hasta casi 3 newtons. Ahí llega un momento de inestabilidad. En la práctica, los principales instrumentos de medición usados fueron el dinamómetro para medir la tensión de la cuerda y el tacómetro digital para medir la velocidad en la cual iba girando la cuerda y así poder determinar la frecuencia. En la siguiente imagen podemos apreciar el momento en el cual se logra ver en la cuerda un solo nodo y con él realizaremos el respectivo análisis. Del mismo modo realizaremos el mismo análisis para dos nodos. En el momento en que la tensión de la cuerda supera los 0.3 newtons, la onda es inestable y no podemos realizar más análisis con el equipo que poseemos. A continuación tenemos la tabla de resultados.